Hola Ernesto, ¿cómo te va? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien. Le adelantaba a nuestros seguidores que sos proveniente de México, ¿es así? Crecí en Ciudad de México. Y acá estamos en Nueva York. ¿En qué parte de México naciste? Crecí en Ciudad de México, soy libanés, crecido en Ciudad de México. Ah, naciste en Líbano, pero tu primera lengua ¿cuál es? ¿Español? Español. Español. Español aprendido en México. Sí, sí, muy bien. ¿Cuánto hace que estás en Nueva York? Aquí en Nueva York tengo 20 años. 20 años. Ujú. ¿Y a qué te dedicaste en este tiempo? Yo soy actor y director de teatro, hago mucho doblaje, doy clases de actuación, hago coaching profesional también para actores, y también de doblaje, doy clases de locución sobre todo, más que de doblaje. ¿Alguna obra tuya se estrenó en Nueva York? Se han estrenado aproximadamente como 7 obras. Este, pero después del 2016, no, la última fue en 2017. En 2017. Ajá. Y estas obras son en español. Español, yo las hago en español, pero también lo hago bilingüe, español-inglés. O sea que la gente que habla, que está estudiando en Nueva York el español tiene la oportunidad de ir a ver obras bilingües. Sí, claro, sí, y bueno, le poníamos la técnica de los subtítulos o los supertítulos, dependiendo de dónde Eh, iban, si es abajo o arriba. Ernesto, ya que a vos te interesa de alguna manera el tema del lenguaje, porque Sí, escribís mucho. obras de teatro, Uh-huh. voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Dentro de México, ¿hay distintas zonas donde el español se hable diferente? Sí, sí hay distintas zonas. De hecho, a ver, son 32 estados y cada estado tiene un acento específico que lo puedes casi, casi distinguir de la persona de dónde viene, ¿sí? Una persona que viene de Chihuahua te va a hablar completamente diferente de una persona que viene del sur del país, como Oaxaca o Chiapas, ¿sí? O del centro. Ujú. Hay acentos muy, muy marcados. ¿Es posible que entre una región y otra les cueste comprenderse? No, no, pero sí hay modismos muy específicos. Por ejemplo, en Veracruz se habla con malas palabras, antisonantes, lo que no va a pasar digamos que en ciertas regiones del centro del país. Y si nos vamos de México a otros países de habla hispana, ¿estuviste en España? He estado en España, en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en Argentina y en Colombia. Malas lenguas me han contado Uh, que uh, de una confusión que hubo en un supermercado de Argentina con algunas palabras que en México son normales, normales, cotidianas, sí, claro. Y no en pero Argentina. que en Argentina hacen referencia a Los específicamente a la órganos, vagina de la mujer. a los órganos sexuales Sí. femeninos, efectivamente. Bueno, en Argentina tenemos algo que se llama dulce de leche, I'm going to try an Argentinian dulce de leche. Ajá, que se dice de distinta manera en otros países, correcto. pero bueno, ¿cómo se dice eso en México? En México, el dulce de leche se le denomina cajeta. Y Ajá. ya con eso, para un argentino, y más si es una mujer argentina, vamos a tener problemas. Y la otra palabra que usaste, ¿qué significa? Un pan de dulce. Un pan de Un pan de dulce. dulce, o sea, como una dona aquí en Estados Unidos, bueno, pues un pan con una cubierta glacé, nosotros le denominamos concha. Bueno, O- pues en Argentina también es Significa un problema. también la Entonces, vagina. yo entré a un supermercado y estaba buscando el dulce de leche y no lo encontraba, sabiendo que se llamaba dulce de leche. Ajá. Y le digo a una señorita que atiende, muy distraído yo le digo, por favor, ¿me puedes decir dónde está la cajeta? Y pone una cara que, bueno, de pocos amigos. Y yo tratando de corregir el error, le dije, no, 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 perdón, es que vengo de México y en eso me doy cuenta que hay una marca de pan, de dulce, que
había una concha, ¿sí? Y entonces le digo, perdón, es que en México comemos concha con cajeta. Y la señorita obviamente se puso muy mal, llamó a seguridad y me sacaron del supermercado Te sacaron del supermercado en Argentina por hablar en mexicano. por hablar mexicano. O sea que un nativo del español incluso puede tener problemas para entenderse con otro nativo del español. Por supuesto que sí, porque uno no puede conocer todos los modismos que se usan en cada país. En otros países dicen coger un taxi o coger un vaso de agua. Y coger para nosotros implica sexual. Para el argentino también. ¿Tú no dices en Argentina coger un vaso de un taxi? No, Bueno, en España sí lo dicen. claro. Y entonces dicen coger un taxi. Y tú dices, ¿por dónde? ¿Nos vas a contar cuando estrenes tu próxima obra de teatro? Sí, Así por avisamos a todos. claro, eso es un hecho. Tú serás el primero en saberlo. Bueno, muchas gracias por prestarte al reportaje. Un placer.